Bueno, vamos a ver el día de hoy estructuras de datos. ¿Se ve bien allá? ¿Ustedes? Sí, correcto. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar, les decía, con estructura de datos. Ya vimos las listas. Vimos una parte de las listas que son las matrices. En esta ocasión vamos a ver lo que son los diccionarios. Y como definición, aquí lo tenemos. Dice que es un conjunto de elementos no ordenados escritos entre llaves. Esta es una de las principales diferencias que tiene con las listas. Acuérdense que las listas estaban entre corchetes. Aquí estos elementos se encuentran entre llaves. Un punto importante dice que constan de claves únicas. No se pueden repetir las claves. Y valores. Los valores se pueden repetir, obviamente. La sintaxis es de la siguiente manera. Vas a escribir la clave en el formato que tú quieras, en el tipo de dato que tú quieras. Por ejemplo, si lo quieres numérico o si lo quieres string, lo vas a colocar tal cual. Lo que no te puede faltar son los dos puntos. Esos dos puntos que vemos ahí y ya finalmente el valor. ¿Ok? Así es como se compone entonces un diccionario. Múltiples claves únicas y repetibles, los dos puntos para asignar el valor a esa clave. Por eso se llaman diccionarios, porque hagan de cuenta que es concepto y definición. La forma de declararlas, les decía, es en forma de llaves, tal cual lo vemos en la línea número 4. Aquí declaramos una variable, en este caso que se llama dic, igual, abrimos una llave, escribimos el valor o el nombre de la clave, en este caso entre corchets, quiere decir entre comillas dobles, es un string, ya lo sabemos. Entonces yo declaro un string como clave, le pongo los dos puntos y le pongo el valor. Separo con coma si quiero indicar otra clave. En este caso indico otro valor de clave, que también es un string, los dos puntos y el valor correspondiente a esa clave. Si yo imprimo ese diccionario, me va a aparecer pues el valor y las claves. Vale. Ahí va. Entonces, esto es lo que les debe parecer a ustedes. Acá en la parte superior. El valor o el nombre de la clave y el valor asignado a esa clave. Y lo mismo en cualquier otro lado, ¿no? De la historia. Tienen a sus compañeros, traten de no salirse. Bueno, seguimos. Entonces, ahí tenemos de nueva cuenta, repito, valor y clave asignada a ese valor. Muy bien. También podemos acceder a diccionarios de la siguiente manera o a los elementos del diccionario de la siguiente manera. Fíjense bien. Ojo aquí. Voy a imprimir en pantalla el valor de la clave José. Acuérdense que cuando trabajábamos con listas indicamos el índice porque era un conjunto de datos ordenado. En esta ocasión, al ser un conjunto de datos no ordenados, no nos va a servir de nada que nos vayamos a indicar mediante índices el valor de lo que queremos extraer. Lo tenemos que hacer poniendo entre corchets el nombre de la clave. Entonces, si yo imprimo en pantalla la clave José del diccionario DIC, observen que es 28 porque es el valor que está asignado a esa clave. Si yo aquí le cambio y le pongo Pedro, me debería de regresar un 30, ya que la clave Pedro tiene un valor de 30. Y es exactamente lo que vemos aquí, 30. ¿Está claro este punto? ¿Sí? Bueno, seguimos.
También podemos declarar un diccionario que me incluya listas de la siguiente manera. Aquí tengo el diccionario declarado entre llaves. La primera clave dice nombres. La segunda clave dice edades. Los valores de la primera clave constituyen una lista. Aquí está una lista, miren. Ya sabemos que las listas van entre corchetes. Entonces, la clave nombres del diccionario DIC con doble C contiene los siguientes valores, o contiene el valor de una lista, cuyos valores de esa lista son María, Jesús y Brian. Y para la clave edades, los valores son 41, 60 y 30. Quiere decir entonces que si yo lo imprimo, pues me va a asignar lo siguiente, o me va a mostrar lo siguiente. Nombres, 2 puntos, corchet, María, Jesús, Brian, que es una lista, coma, edades, 41, 60, 30, que es otra lista. Si yo saco de la variable dic de ese diccionario o le pido la clave correspondiente, en este caso, por ejemplo, nombres, pues me va a dar los valores, que serían estos tres. Tal cual lo vemos en la parte de abajo. El valor de nombres es María, Jesús y Brian. Si le pido el valor de las edades, pues me va a dar 41, 60 y 30. ¿Se entiende esa parte? El que no sí, se profe. Pues es que estoy con datos. Bueno, ni modo. Seguimos. Tengo dos funciones que me permiten trabajar con los diccionarios. ¿Cuáles son esas dos funciones? Punto case me extrae las claves. Punto values me extrae los valores. Es decir, que si yo tengo un diccionario previamente declarado, como en el caso de dic, y le doy, en este caso, o le saco el argumento, o le doy la función .case sin argumento, como lo vemos aquí, .case sin argumento, me va a dar el valor de las claves. Y el valor de las claves para el diccionario DIC, pues nada más tiene dos, nombres y edades. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. Nombres y edades. ¿Ok? Ahora, si le digo, hey, ya no quiero las claves, dame los valores, pues me va a dar nada más María, Jesús, Brian, 41, 60 y 30, porque son el nombre de los valores, tal cual lo vemos acá. Uno me va a arrojar un tipo de dato dic-case con las claves en forma de lista. Y el otro me va a arrojar un tipo de dato dic-values con los valores de ese diccionario en lista. ¿Ok? Y como en este diccionario en particular tengo valores de listas, pues me va a dar una lista de listas de esos valores. ¿Ok? Tal cual lo veo aquí. Aquí tenemos una primera lista del que va de María hasta Brian. Y tenemos una segunda lista que va del 41 al 30. ¿Ok? Aquí lo vemos. Muy bien. También puedo cambiar el valor de una clave. Por ejemplo, si yo aquí le indico que voy a trabajar con la clave nombres y después le doy unos nuevos valores, ahora la clave nombres ya no va a contener estos valores, sino que va a contener los nuevos valores que yo le estoy indicando. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a ser María, Jesús ni Brian, ahora va a ser Isabel, Kimberly, Floren. Tal cual lo estamos viendo aquí, miren. ¿Ok? Aquí vemos la clave nombres, 2 puntos, y los nuevos valores que yo previamente asigné
en la línea número 13. Muy bien. También puedo cambiar un valor dentro de una clave. En este caso, para hacer eso, necesito primero indicarle al diccionario que voy a trabajar con la clave correspondiente. En este caso será la clave edades. Y que voy a cambiar el valor 0 de esa clave. ¿Ok? Si estoy trabajando con una lista. Si no estoy trabajando con listas, pues el valor va a ser automáticamente asignado a solamente esa clave. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, entonces, ¿aquí qué le estoy diciendo? Otra vez. Que lo último que dijo no lo entendí. Ok, lo voy a repetir. Pongan atención ustedes también. Lo voy a repetir. Ahí les va. Puedo cambiar un valor específico de un diccionario. Si ese diccionario en sus valores contiene una lista. ¡Hey, siéntate! Si ese diccionario en sus valores contiene una lista, tal cual ocurre en el caso particular que tenemos aquí en la parte superior. Tenemos un diccionario, tenemos una clave y esa clave contiene una lista. Tenemos otra clave y esa clave contiene otra lista. Si yo quiero cambiar un valor específico de esta lista, lo voy a indicar mediante el índice que yo quiero cambiar. Pero adicionalmente le tengo que indicar que voy a modificar un índice de cierta clave. En este caso tengo la clave edades. Si yo cambio el índice 0, me estoy refiriendo al número 41 por 25, pues ya no va a ser 41, va a ser 25. Lo otro que les decía, esto funciona en este caso particular, lo tengo que indicar de esta manera, ya que la clave contiene una lista en el valor. Si la clave, fíjense bien, si la clave no tuviese una lista en el valor, yo no necesito hacer esto, ya que como que la clave tiene solamente un valor posible, pues ese es el único que se va a sustituir. ¿A qué me refiero? Fíjense bien, si yo aquí nada más tuviera así, no necesito indicarle el índice. Eso es lo que les estoy diciendo. Como es el caso en donde yo voy a tener una lista en una clave, le tengo que indicar el índice de esa lista y qué clave es para poder cambiar el valor. Ahora sí, ¿se entendió el que preguntó? Sí, ya lo entendí, profe. Ok. Bueno, pues que ya esta es programación extrema. Entonces, si yo imprimo ahora el nuevo valor del diccionario, observen ustedes que ya no está el 41, que ahora tenemos un 25. ¿Ok? Lo vemos. 25. Ya no está el 41 que originalmente teníamos en la parte superior. Reto para ustedes, dice aquí, haz que el usuario rellene un diccionario con los datos de una factura, nombres, apellidos, RFC y total. Les voy a dar 10 minutos para que lo hagan, tanto los que están aquí como los que están en línea. Muy bien. Entonces, el reto, así es como lo tienen que solucionar. Primero, paso número 1, declarar, en este caso, un diccionario. Es una manera, ¿no? Ustedes pudieran hacerla como ustedes quieran. Declaramos un diccionario. Posteriormente vamos añadiendo las claves, ¿ok? Las claves correspondientes a cada uno de los diferentes elementos. Por ejemplo, la clave para el nombre, la clave para el apellido, la clave para el RFC y la clave para el total. Seguidamente, ahora sí le decimos al usuario que introduzca el valor que se le va a asignar a esa clave. ¿Ok? En cada uno de ellos, dependiendo del tipo de dato que debería de tener ese argumento o esa clave. Por ejemplo, para el name sabemos que pues ningún nombre lleva números, por lo tanto pues va a ser nada más un string.
Para el apellido, sabemos que ningún apellido también lleva números, pues string. El RFC lleva números, pero también lleva caracteres, es alfanumérico. Entonces ahí nos conviene que sea string. Y el único que lleva números, pues es el total. Y a veces te van a dar las cuentas en centavos, por eso tipo float. Entonces, si ustedes hacen eso, le dan aquí a ejecutar. ¿Sí se está viendo? Y empiezan a escribir aquí el nombre del cliente. Por ejemplo, Pancho. El apellido del cliente, Pancho López, la vamos a poner aquí. El RFC del cliente, pues aquí inventamos uno con números. Y el total a pagar del cliente, 125 pesos, no sé. Le doy enter y aquí me sale el nombre con su clave, el apellido con su valor, la clave RFC con su valor, la clave total con su valor en doble o en flotante. Sí, ¿qué pasa si aquí le quiero añadir más valores en forma de lista a esta clave? Pues simplemente lo puedo meter en un for y que ese for me esté alimentando cada una de las diferentes claves y cada uno de los diferentes índices que va a contener la lista de esa clave. Entonces, así es una solución que pudieron haber hecho. ¿Cómo sería que lo podemos dejarlo como string en términos flotantes para estos casos? Bueno, pues ahora ya lo saben. Bien, entonces también podemos imprimir el tamaño de un diccionario con el comando o la función len que previamente hemos utilizado para todo. Hemos utilizado el len para saber el total o el tamaño de un string, de una cadena de caracteres. Hemos utilizado el len también para saber el tamaño de listas. Y en esta ocasión el len lo estamos utilizando para saber el tamaño de los diccionarios. También lo utilizamos para saber el tamaño de las matrices. O sea que el len es una función que te permite saber la longitud de cualquier cosa. O sea, no cambia el nombre. Como en otros lenguajes de programación, que sí pudiera cambiarme el nombre. Entonces, aquí ¿cuál será la longitud o el tamaño de la variable dic? Que sería el diccionario que contiene dos, fíjense bien, no se me vayan a ir aquí. Contiene dos claves, nada más. Pero esas claves tienen múltiples valores. No importa. El len de dic solamente me va a regresar un 2 porque me está contando las claves, no los valores. Me está contando las claves, no los valores. Se puede que te cuente los valores también. ¿Cómo lo haríamos? Pues en lugar de que aquí yo coloque el dic así, le entré corchets, le pongo la clave. Entonces, como ya estoy haciendo referencia a la clave, pues ya me va a jalar los valores. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, si en el dic le pongo corchets y le pongo nombres, me va a arrojar 1, 2, 3 o 2 porque acuérdense que empieza en el 0, 0, 1, 2. Muy bien. Trabajo también, o podemos trabajar también los diccionarios con bucles, en este caso con el for. ¿Para qué? Para imprimir de forma separada cada una de las claves, así como hicimos con las listas, que me lo diera en forma de lista, o sea, en lista ordenada de arriba hacia abajo. Aquí también lo podemos hacer con el diccionario, dando como resultado la impresión de cada una de las claves en una línea independiente, tal cual lo estamos viendo aquí. Entonces aquí le estamos diciendo, por cada clave en el diccionario, imprime el valor de la clave, los dos puntos y el valor de la clave. Aquí es el nombre de la clave, repito, imprime el nombre de la clave o la clave tal cual, el valor de la clave, los dos puntos
y los valores, si es una lista, de esa clave. Si no es una lista, pues solamente me va a imprimir un número o un string o lo que tenga de contenido esa clave. Tal cual lo vemos aquí. ¿Ok? Tenemos las dos líneas que corresponden a una clave y a otra clave. ¿Todo bien hasta aquí? Los que andan en línea, ¿todo bien? No. Seguimos. Bueno, aquí viene otra más avanzada. Podemos tener, fíjense bien, podemos tener un diccionario con listas. Ya lo hicimos en la parte superior. Pero también podemos tener una lista de diccionarios. O sea, lo contrario. En una lista podemos meter un diccionario y otro diccionario y otro diccionario y así sucesivamente hasta que nosotros queramos. Pero también en un diccionario podemos meter listas. O sea que son... Una puede encajar adentro de la otra y viceversa. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo en el primer caso yo tengo un diccionario y adentro de ese diccionario hay listas. Ya lo hicimos en la parte superior. Pero también yo puedo declarar una lista con diccionarios y asimismo y a su vez esos diccionarios también pueden contener listas. Entonces podemos hacer unos arreglos ahí medio macabros de diccionarios en listas, listas en diccionarios, diccionarios con listas y que estas listas tengan diccionarios a su vez y así irme haciendo la cadenita hasta hacer algo súper complejo. Ok, si yo imprimo una lista de diccionarios, me arroja lo siguiente. Fíjense todo este pedazote que me arroja. Recuerden, estoy imprimiendo en pantalla la lista dic. ¿Qué significa? Que va a contener en el índice 0 el diccionario que tenemos en la parte superior declarada y en el índice 1 el mismo diccionario. Entonces vamos a tener los valores repetidos, tal cual lo estamos viendo aquí. Aquí tenemos el primer diccionario y el segundo diccionario que pues es el mismo valor porque es el mismo diccionario. ¿Ok? Y a su vez, este diccionario contiene una lista. Ok, contiene listas. Aquí lo vemos. Entonces tú puedes hacer arreglos de múltiples estructuras de datos que contengan a sí mismas estructura de datos. Incluso que esa misma estructura de datos puede contener su propia estructura de datos. Es decir, un diccionario puede ir dentro de un diccionario. Una lista puede ir dentro de una lista. Y con eso son cosas inimaginables que puedes hacer. Principalmente con el trabajo de las librerías y de los módulos que vamos a estar utilizando en clases siguientes. Aquí tenemos una aplicación, por ejemplo. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Este lo voy a ayudar yo porque está difícil. Vamos a declarar lo siguiente. Una variable que se llame asignaturas. ¿Qué estamos declarando aquí? ¿Qué será la variable asignaturas? ¿Pero qué es? ¿Qué tipo de estructura de datos es? Es un diccionario. ¿Por qué? Porque vemos inmediatamente que tiene llaves. Ahora, los valores de las claves de ese diccionario, ¿qué son? Listas, porque vemos ahí los dos corchetes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un diccionario con listas. Y aquí le estamos diciendo, por cada una de las diferentes claves que tiene el diccionario asignaturas, imprime 3 rayitas, el nombre de la clave y otras 3 rayitas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a rellenar. En este caso yo aquí le coloqué 2 para no ser tantos. Voy a rellenar cada uno de los índices que están dentro de las listas de las claves. Se escucha bien difícil, pero si lo captan, se debe entender lo que les estoy diciendo. Repito, por cada índice de las listas que son los valores de las claves, hasta llegar a un valor de 2, es decir,
Vamos a rellenar la lista en la ocasión 0, en la ocasión 1 y en la ocasión 2. Voy a definir en el diccionario asignaturas con la clave matemáticas, historia, geografía y computación, la añadidura de el valor de la calificación correspondiente, ¿ok? De esa asignatura. Parece que estoy hablando en chino, pero no está tan difícil como se ve. Y aquí vamos a ver. Le voy a dar a ejecutar. Y fíjense. Empieza aquí. Calificaciones del semestre 1. Ok, calificaciones del semestre 1. Voy a ponerle aquí 10. Le voy a dar Enter. Calificación del semestre 2. Vamos a ponerle 7. ¿De dónde? De la asignatura de mate. Ahí arriba dice mate. Pongan atención acá, ¿no? Mate. Le voy a dar Enter. Ahí está. Como solamente tengo 2 valores, pues nada más 2 veces lo hace. Historia. Misma historia. Calificación del semestre 1. Vamos a ponerle 8. Enter. Calificación del semestre 2. 7. Enter. Geografía es la siguiente clave. Misma historia. Calificación del semestre 1. Vamos a ponerle 9. Calificación del semestre 2. Vamos a ponerle 5. Reprobó. Enter. Siguiente clave. Computación. Misma historia. Los 2 valores de esa lista correspondiente. 10. Vamos a ponerle. Y el otro 5. Enter. ¿Y qué me hace mi programa? Me dice, hey, estas son tus calificaciones y estos son tus promedios. Pero ¿cómo le hice para obtener los promedios? Bien fácil. Me vengo yo acá y primero imprimo el string calificaciones. Y le voy a decir a mi programa, por cada clave y valor en asignaturas, ¿ok? Imprime la clave, 2 puntos, y la suma de todos los valores de esa clave dividido entre la longitud de los valores de esa clave. Que así se saca el promedio. La sumatoria de todos los valores entre la cantidad de valores de esa suma. Es exactamente lo que yo estoy haciendo aquí. Por eso es que me da el promedio. Tal cual lo estoy observando. ¿Ok? Aquí tenemos el primero, serían 17 entre 2. Segundo serían, son 2, 14 entre 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí puedo observar que corresponde a los valores del promedio calculados a partir de la sumatoria de los valores correspondientes y la longitud que hay en esa lista de valores de esa clave en específico. ¿Qué hace qué? Ah, aquí. ¿No les he explicado eso? Sí, ya lo vimos. Pero se lo voy a repetir. Acuérdense que hay múltiples formas de imprimir en pantalla un valor. Una de ellas es con el punto format. Lo vimos en las primeras clases. Punto format, entre paréntesis, le decimos el valor que queremos imprimir. Y ese valor se va a ir a poner en donde coloquemos las llaves. Si yo me quiero evitar eso de punto format, al principio empiezo con la letra F. Entonces, donde se vean unas llaves, dentro de esas llaves voy a colocar directamente el nombre de la variable. Y se acabó. Ya no necesito declarar con punto format. Como se hace tradicionalmente, pues. ¿Se entendió? Es como un string inteligente. Bueno, entonces ahí ya quedó esta aplicación. Háganla. Verifiquen que funcione bien. Y le seguimos. Bueno, ahí se ve bien ya. Vamos a ponerle pausa a la grabación mientras lo hacen. Ok, tenemos también diferentes métodos para vaciar
diccionarios, para copiar diccionarios, para rellenar diccionarios. Si queremos vaciar un diccionario, está el método .clear. Recuerden que en algunas estructuras de datos teníamos el .pop, que me eliminaba el último elemento. Y el .clear es borrar todo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo ejecuto, por más cosas que tenga el diccionario, como era más bien el caso de Dick, que contenía todo esto, pues se borró y ahora el nuevo diccionario o el nuevo contenido de ese diccionario pues está vacío tal cual lo vemos aquí. ¿Se mira? ¿Se mira la pantalla? Sí, entonces tal cual lo vemos aquí, está vacío. Buenas. ¿Todo bien? Dígame. Okay. Ellos nada más. Estoy trabajando en línea con los demás. Sale. Trago quitado. No traigo cubrebocas porque estoy lejos de ellos, ¿no? Por si la duda. Está bien, me vengo antes. Ok, sí. ¿Que le da bien? Bueno, entonces así es como se vacían los diccionarios. Si se dan cuenta, el resultado que me arroja, pues ya es un diccionario vacío, representado solamente con las dos llaves. Muy bien. Voy a declarar otro diccionario porque le voy a sacar una copia. Y para sacarle una copia a un diccionario, utilizo el método .copy. Tal cual lo estoy viendo aquí en la parte de la línea 56. Digo, declaro una variable con el nombre que yo decida. Declaro una variable con el nombre que yo decida y su valor va a estar definido por la copia de un diccionario que ya previamente había declarado, como es el caso del diccionario de la línea 54. Tengo declarado el diccionario Dick. Le doy su método .copy. Quiere decir que lo voy a traer exactamente igual, con las mismas claves y los mismos valores, a esta nueva variable en donde lo estoy asignando. Si yo imprimo esa nueva variable, pues me va a imprimir el mismo diccionario prácticamente. Ahí lo vemos. El mismo diccionario. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Seguimos. Ahora, también puedo rellenar un diccionario de múltiples maneras. Lo puedo rellenar. Esto es algo que me gusta de los diccionarios. Lo puedo rellenar con una ecuación. Es decir, x igual y le asigno el valor. Y la x va a tomar el valor de... En este caso, la x va a ser la clave y el valor después de la igualdad va a ser el valor. ¿Ok? ¿Cómo funcionaría eso aquí? En la vida real. Ahí les va. Fíjense. Utilizo la palabra reservada Dick. Pero está en color azul. Punto. From keys. Quiere decir que voy a rellenar un diccionario al mismo tiempo poniendo o colocando las claves y los valores correspondientes a esas claves. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense aquí, no se me van a perder. Por cada una de las claves, yo voy a declarar una lista de valores que se va a repartir y repetir en cada una de esas claves. ¿Qué quiere decir esto? Repito, la clave A va a tener el valor de la lista 1, 2, 3, 4, 5. La clave B va a tener el valor de la lista 1, 2, 3, 4, 5. Y la clave C también. Entonces las tres claves que yo estoy declarando al momento de utilizar la palabra reservada Dick y el método from keys va a ser asignar el valor, lo que sea de valor, en este caso es una lista, a cada una de las claves que yo declaré, dando como resultado lo siguiente. Aquí lo vemos. Tengo el diccionario que se llama Dickrel o Dickrel.
en donde la clave A tiene el valor asignado de la lista que va del 1 al 5. La clave B tiene el valor de la lista que va del 1 al 5 y la clave C tiene el valor de la lista que va del 1 al 5. Ok, entonces si yo quiero hacer un diccionario cuyas claves van a tener el mismo valor en una primera instancia, me aviento este comando, from keys. ¿Ok? Para eso me sirve. Repito, si yo quiero hacer un diccionario cuyas claves van a tener los mismos valores en la primera instancia o en cualquier parte de mi programación, me aviento esto con el from keys. ¿Todo bien? Bueno, y así lo vemos. Ahí está. Tal cual, así está. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Yo anteriormente les enseñé una forma de sacar el valor o los valores de una clave en específico, que era de la siguiente manera. No se me vayan a perder. Utilizando entre corchetes el nombre de la clave. Pero resulta ser que si yo pido una clave que no tengo, me va a salir un error. Pero acá vemos que con el método .get, si no está la clave en ese diccionario, me va a regresar un none. Es decir, me va a regresar nada. No me va a salir un error. Que sí me saldría si lo quisiera hacer de la forma tradicional, mandando a llamar la clave con los corchetes. Entonces, repito. Si quiero mandar a llamar una clave y conocer los valores sin que me dé una falla, a pesar de que no se encuentre dentro de ese diccionario, utilizo el .get. Tal cual lo estamos viendo aquí. Vengo para acá y le digo, hey, ¿cuál es el valor de A o los valores de A? Como es una lista, pues son múltiples valores. Ahí lo vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 bla. Si yo le digo, hey, ¿cuál es el valor de D? ¿Qué me va a salir? Nada. De D. Nada me va a salir none. ¿Ok? En cambio, si lo hago con el otro método y dentro de los corchetes le pongo la letra D, me va a salir un error porque no está esa clave en ese diccionario. Como sugerencia, cuando vayan a pedir una clave de un diccionario y que pudiera ser que no esté, utilicen el .get. Y eso ya lo meten en una condición. Si el valor retornado de la función .get o del método .get es diferente a none, haz lo que tengas que hacer. Si no, manda un mensaje al usuario y dile que no está esa clave en ese diccionario. ¿Sale? Ya aquí ya está incrementando el rollo de la programación, se están dando cuenta. Ya no es como al principio una variable y se acaba. No. ¿Cómo? ¿Ya te está costando? Ah, no, que está muy fácil. Python está fácil. Ajá. Python está fácil. Entonces, ahí está, ¿no? Y aparte que estamos viendo muchos métodos diferentes que te pueden servir para hacer incluso las mismas cosas. Nada más que unos métodos tienen más ventajas sobre otras. Por ejemplo, la F, el método de la F. O sea, puedes hacerlo con la F, puedes hacerlo con el punto format, puedes hacerlo con comas. Ah, pues está, pues sí, es válido cualquiera que tú quieras usar. Voy a declarar aquí otro nuevo diccionario. Diccionario número 2. En donde tiene dos claves, la clave A y la clave B. La clave A tiene un valor de 100 y la clave B tiene un valor de 99. Yo puedo añadir a un diccionario más claves a partir de otro diccionario previamente declarado. ¿Qué quiere decir esto? Al diccionario Ticrel, que ya lo había declarado previamente en la parte superior, le puedo añadir más valores a esas claves con el método update. Yo le doy update y ¿qué es lo que va a suceder?
que ese diccionario que ya había declarado previamente cambió el valor que estaba asignado a esas claves. Antes yo tenía en la clave A una lista que comprendía de los números del 1 al 5. Ahora ya no. Le dije que la clave A iba a ser tomada por el valor que había en el diccionario DIC2. Quiere decir entonces que la clave A del diccionario DIC-REL ya no va a ser del 1 al 5, sino que ahora va a ser el puro 100. Entonces quité esos valores y le coloqué uno nuevo. Misma historia con la clave B. Ya no va a ser la lista del 1 al 5. Quité esos valores y le coloqué el 99. ¿Se entendió para qué me sirve el punto update? Quito esos y pongo nuevos, utilizando la clave correspondiente que está declarada en los dos diccionarios, tanto en el nuevo como en el viejo. Esto es lo que me gusta de los diccionarios, les decía ahorita. Puedo declarar o puedo asignar valores a los diccionarios a partir de listas previamente creadas o declaradas en este caso. Por ejemplo, yo aquí estoy declarando una lista con dos listas, cuya primera lista en el índice 0 es x,1. ¿Qué quiere decir? La lista 0 tiene dos valores, tiene dos índices. El índice 0 de la lista 0 que es x y el índice 1 de la lista 0 que es 1. El índice 0 de la lista 1 es y y el índice 1 de la lista 1 es 2. Única condición: las listas comprendidas dentro de esas listas deben de tener solamente dos valores, porque los diccionarios nada más es clave y valor. Si yo quiero meterle más valores, tendría que hacer lo siguiente: abro una lista aquí y ahora sí, vuelvo a escribir otros valores. Entonces esa lista, que está dentro de otra lista, me va a formar el valor de esa clave que está asignada en el orden superior de esa lista. ¿Estamos? Pero así lo vamos a dejar para que entiendan un poquito mejor. ¿Qué estamos diciendo aquí? Hey, la lista 0 tiene dos valores, x y 1. Tiene un string y tiene un entero. Lo voy a convertir a diccionario. ¿Cómo? Aplico con la palabra reservada dic o con la función dic. Dentro del argumento voy a colocar la lista que ya previamente declaré. ¿Qué me va a dar de resultado? Pues me va a dar de resultado un diccionario cuyos valores pues van a ser los valores numéricos y cuyas claves van a ser los valores que acompañan a esos valores numéricos. Ok, tal cual lo estamos viendo aquí en la línea 65 y 66. ¿Se entiende? Repito, fíjense bien cómo la lista que tenía yo aquí como x,1 se convirtió en un diccionario, haciendo la x ahora en la clave y el 1 el valor de esa clave. Entonces voy a tener dos claves porque esta lista tiene dos listas y cada una de esas listas se va a convertir en un conjunto de claves y valores, formando un diccionario. Y finalmente hay un método todavía más rápido, que es decirle al diccionario: ¿sabes qué? Yo te voy a asignar de la siguiente manera: un valor tal cual, el signo igual y el valor que vas a asignar a esa clave. Esto me va a funcionar mucho cuando yo esté trabajando con ecuaciones. Dichas ecuaciones las quiero almacenar en un diccionario, o el valor de esas ecuaciones los almaceno en un diccionario de la siguiente manera: x igual tanto, y igual tanto, z igual tanto. ¿Qué quiere decir? Que la clave x va a tener el valor de 0, la clave y el valor de 1 y la clave z el valor de 2 en el diccionario de salida. Tal cual lo estamos viendo aquí.
Ahí tenemos la clave X, la clave Y y la clave Z. Si yo le pregunto cuál es la longitud, ¿qué es? ¿Cuál sería? Contar quiénes. Si yo le pregunto la longitud, ¿cuánto sería? ¿Qué se está contando para determinar la longitud? ¿Los valores o las claves? Las claves. Entonces el valor que me va a retornar va a ser el número de claves. Exactamente. Si yo le digo cuál será el valor de la clave Y, ¿qué me va a retornar? 1. Si yo le digo actualízame el valor de la clave Z, ¿cómo lo actualizo? Punto update. ¿Ven que se están entendiendo? O sea, así a ustedes ya, pues ya sé cómo, ya le van dando forma al asunto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Los que están en línea tienen dudas? Todo bien. Todo bien. Bueno, hasta aquí vamos a dejar entonces la sesión del día de hoy. Voy a cerrar aquí los que están en línea y el resto